Ya estamos próximos y voy dando la bienvenida a que iniciemos un espacio más de confinados. Así que todos y todas las personas, amigos y hermanos que siempre están pendientes de nuestra transmisión, les doy la bienvenida. Ya pueden copiar el link de la transmisión, el enlace y compartirlo con sus amigos en Facebook o pasarlo también allí por WhatsApp. Obviamente esta transmisión se puede ver solamente a través del Facebook en vivo en esta hora. Saludo a Héctor y a Nuri que están en España, a Mari, a Natalie Restrepo que van entrando, a Bilu Envigado, a Eliana Giraldo, a Byron Hill que también está con nosotros, a Dalia Alzate, Gina Soto. Bienvenidos a nuestro confinado. Tenemos desde Orlando, Florida, Patricia, Noraima Ricardo también, Vlade Montoya, saludos, así es, bienvenidos a esta nueva cita. Gloria Cortés, buena tarde. Viviana Palacio, la segunda parte, así es, de la existencia de Dios. Byron está en la estrella. Gloria Patricia Ortega está con nosotros también desde Orlando, Florida. Bienvenidos y bienvenidas. Gina Soto, buenas tardes, Gina. Hugo, buenas tardes, también bienvenido. Gloria Rendón, voy dando la bienvenida. Hoy tendremos la segunda parte del tema la existencia de Dios. El tema lo habíamos comenzado el programa anterior. Hoy vamos a mirar si lo terminamos. Gloria Rendón, buenas tardes, bendiciones igualmente para usted, Gloria. Recuerde invitar amigos, a familiares, para que se unan a este tiempo. Kimberly Henao, buenas tardes. Jairo Sánchez, el Señor le bendiga. Saludamos a Fabiola Gómez, a Ana Lucía Valencia, buenas tardes, bendiciones. Lucila Ruiz también, que el Señor la bendiga. Luz Aide Arias, a Livia Moncada, buena tarde desde la Iguaná. Horacio Espinosa, a Maribel Betancourt, que también está con nosotros. A Edith Verónica, que se une. A Luz Esther Gallego, buenas tardes. Maribel Betancourt, buena tarde, bendición para usted también. Patricia Herrera, buenas tardes. Estamos a punto de dar entonces inicio a nuestro programa, La existencia de Dios en confinados, pero confiados. Luz Aide también, el Señor la bendiga a usted, a su familia. A Cielo Nubia, buena tarde. Jesús Armando nos saluda desde Bello. Bueno, Shalom está viendo esta transmisión en vivo por Facebook. Recuerde que tenemos una cita con confinados, pero confiados. Este programa que nació desde que empezamos el confinamiento, los lunes, miércoles y los viernes. Vivian Moncada está con nosotros, Alex Joanny Cano, Dios te bendiga. Los lunes cuando es festivo no tenemos confinado, creo que este lunes que viene tendremos festivo, pero puede ver los videos tanto en Facebook y en nuestro canal de YouTube. El Señor también bendiga a Shalom. Janet Acevedo, Jenny Muñoz con nosotros, buena tarde. El programa pasado estuvimos hablando sobre la existencia de Dios. Estuvimos diciendo que la negación de la existencia de Dios es tan antigua como el hombre mismo. Bueno, una de las tentaciones que Satanás le dio o hizo con Adán y Eva es poner en cuestión la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Cuestionar a Dios a veces significa también negar su veracidad y hasta negar su presencia y su verdad. El Salmo 14.1 habíamos dicho que el salmista dice, allí narrando, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, los pueblos paganos durante la época de Abraham, de Moisés, los pueblos no hebreos, eran pueblos politeístas, tenían diferentes deidades, porque la idea de la deidad no es un asunto exclusivo de la Biblia. Quiere decir, hay pueblos que nunca conocieron las Escrituras, pero ellos tienen una conciencia de la existencia de una deidad o de una divinidad. Bueno, es a partir del llamamiento de Dios a Abraham que Dios se promete hacerse un pueblo para sí. En este caso, un pueblo que sería no politeísta como los demás pueblos, sino monoteísta. Un solo Dios para todo. Los demás pueblos tenían diversos dioses, diversas deidades,
para toda la diversidad de la vida. Además, también tenían imágenes de esas deidades. Con el pueblo de Israel y el monoteísmo no será así. Será un solo Dios para toda la existencia, para todas las necesidades humanas, y Dios mismo se prohíbe que le hagan una imagen. Hay una gran diferencia entonces ahí. Bueno, también dijimos que en la Biblia no podemos encontrar el argumento para demostrar la existencia de Dios. Quiere decir, la Biblia como revelación de Dios no nos fue dada para demostrar que Dios existe. La Biblia en Génesis 1:1 da por sentada la existencia de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Así que la Biblia da por sentada la existencia de Dios desde su inicio. La Biblia no nos fue dada, no fue escrita para demostrar la existencia de Dios, sino que en la Biblia ya se da por sentada la existencia de Dios. Algunos a través de los siglos han dicho, si Dios existe, pues demuéstremelo. Y la verdad, no podemos demostrar la existencia de Dios a través de la prueba científica, como habíamos hablado anteriormente. No podremos utilizar el método científico porque el método científico se utiliza para objetos o lugares o cosas palpables, medibles o tangibles, pero con el Señor no puede ser así porque Dios es espíritu, es invisible y es el eterno creador. Habíamos hablado de la prueba histórica. Esa prueba histórica que demuestra la existencia de Dios es una tesis que sostiene Josh McDowell en su libro La evidencia que exige un veredicto. La prueba histórica sí es una manera para demostrar la existencia y la veracidad de Dios. Entonces, dando por hecho que Dios existe, porque la Biblia así lo dice, porque la evidencia histórica así lo dice, cuando hablamos de la evidencia histórica estamos hablando de la existencia de Jesús, que es supremamente importante. Si usted cree que Jesús existió, entonces todo lo que Jesús dijo es cierto, y Jesús vino a dar testimonio del Padre y de la eternidad de Dios, de su soberanía, de su naturaleza que es omnisciencia, omnipresencia, omnividencia, etc. Entonces estamos hablando en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 para ver 3 y hasta 4 fuentes que nos son dadas para poder dar testimonio de la existencia de Dios. Bueno, y estas cosas que también son creadas por Dios, obviamente dan testimonio de su existencia. Habíamos dicho que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de la manifestación de Jesús. Pero también habíamos hablado de la revelación, que si conocemos a Dios o lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Dios mismo quiso darlo a conocer. Esto es, se reveló, se dio a conocer. Recordemos la palabra revelar, es sacar a la luz lo oculto, es dar a conocer lo que no se sabía. Dios le plació o Dios le plugó darse a conocer, se reveló. Bueno, ¿y a través de qué forma se reveló Dios? El apóstol Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces ya tenemos un primer argumento de la existencia de Dios, un primer gran elemento que da testimonio de su existencia es la creación. Nosotros los cristianos no somos evolucionistas, nosotros somos creacionistas. Creemos que todo lo que existe porque fue creado. Así lo manifiesta la Biblia, así lo creemos nosotros. Ya en el primer programa hicimos una comparación frente a las teorías existencialistas del mundo. Nosotros somos creacionistas. Creemos que todo cuanto hay hecho, lo visible, lo invisible, el mar, el cielo, la tierra, todo lo que lo componen, aún nuestro ser, el ser humano, fue hecho por Dios, fue creado. El inicio de toda existencia humana, de toda existencia terrenal o de toda existencia palpable, porque puede ser o vista como el universo y la materia misma, tienen un origen y ese origen es un creador y ese creador es Dios.
Como Él es la fuente de todo cuanto existe, no hay fuente para que Él exista. Por eso Dios es eterno. Cuando un niño pregunta, que es una pregunta muy profunda, ¿quién hizo a Dios o de dónde viene Dios? La respuesta es: Dios no viene, Dios no fue creado, Dios siempre ha existido. Eso es una característica fundamental para ser Dios. Si alguien que está escuchando o viendo este video quiere ser Dios, a lo menos reúna esta primera, digámoslo así, primer punto, este primer requisito, y es nunca haber sido creado, siempre haber existido. No tener un principio ni un fin, eso significa ser eterno. Nada que se componga de materia como nosotros, podrá reunir jamás eso. Entonces la creación es un primer gran argumento para la existencia de Dios. Todo cuanto existe, aun nosotros mismos, es testimonio de un creador. Pablo el apóstol dice: las cosas invisibles de Dios, que es su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y es que este Dios se hace manifiesto por la creación. Todo cuanto existe tiene un origen, y el origen es Dios. Un segundo argumento que encontramos aquí mismo en Romanos está más adelante en el capítulo 2. En el capítulo 2, del versículo 12 en adelante, déjeme leerle: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, está hablando de la ley mosaica, que no tienen ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Una segunda fuente que nos ayuda para hablar de la existencia de Dios después de la creación es la conciencia. El apóstol Pablo dice que los gentiles, los que no conocían la ley de Moisés, ellos no conocen la ley, pero por naturaleza, a través de la conciencia, hacían las cosas que Dios pedía que se hagan. La palabra conciencia es traducida del griego sineidesis. La palabra sin es con y eidesis es conocimiento, de modo que significa co-conocimiento o conocimiento con uno mismo. La conciencia, ¿qué es? Es la capacidad de la persona de mirarse a sí misma y enjuiciarse, de darse testimonio a sí mismo. El apóstol Pablo expresa esta función de la conciencia de la siguiente manera en Romanos 9:1: mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Ahora, la conciencia es inherente al ser humano. Dios la hizo parte de la persona. Es un sentido interno de lo correcto y de lo incorrecto, sentido que excusa o acusa al individuo, siendo así la conciencia algo que dicta juicio. Los pensamientos y las acciones, las creencias y las reglas que el estudio y la experiencia implantan en la mente humana también pueden educar la conciencia. Ahora, la conciencia no es inmutable. La conciencia no es tan divina que no se equivoque. No. Pensamos ver que la conciencia puede compararse con conocimiento o la acción que emprende o que se piensa emprender, y da una advertencia con el conocimiento previo que se tiene sobre lo bueno o lo malo, ahí donde se entra en conflicto con la acción que se piensa llevar a cabo, o menos que las violaciones continuas y las advertencias que vienen. Pero la conciencia, que no es inmutable, puede equivocarse. La Biblia habla de una conciencia cauterizada o una conciencia insensible. Entonces la conciencia puede ser un mecanismo moral de seguridad, ya que da la satisfacción y le hace sentir dolor por el comportamiento bueno de la persona. Les había dicho que habían 3 cosas allí en Romanos que nos ayudan a sostener la existencia de Dios. La creación es una, la conciencia es otra, pero les había hablado de una cuarta, que es un paréntesis, y es el conocimiento. Nótense ustedes que estos principios todos comienzan por la C.
Conciencia, creación, conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento? Bueno, el conocimiento es necesario porque alimenta el entendimiento de la persona y con ese entendimiento la conciencia actúa. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de aquellos que no han conocido la ley, pero que tienen una conciencia que les hace entender lo bueno o lo malo. Hablemos de cosas que son, digamos, primarias, genéricas, y que son obvias. Por ejemplo, una tribu lejana no puede tener la ley de Dios, no tiene un conocimiento del Evangelio ni nada, pero para ellos, en su conciencia o en su vida tribal, en su cultura, para ellos es malo que un hijo se acueste con su madre o mate a su madre, o haga lo mismo con un hijo. Por poner un ejemplo, pueden haber excepciones porque hay gran cantidad de culturas y tribales y tribus y etnias que manejan diferentes sistemas, pero hay cosas generales, porque la conciencia que determina lo bueno o lo malo, que excusa o acusa, fue puesta en el ser humano. El hombre ha tenido conciencia desde el principio mismo. Adán y Eva así lo mostraron, se escondieron tan pronto, supieron que quebrantaron la ley de Dios en Génesis 3:7. El texto que hemos leído, Romanos 2, 14 y 15, nos habla de esto. Se puede ver que la facultad de la conciencia no se perdió absolutamente por el pecado, ni siquiera en los no creyentes. Esa facultad pasó de Adán y Eva a toda la humanidad. Y muchas leyes de muchas naciones están en armonía con la conciencia cristiana, aunque es posible que el cristianismo no haya influido nada en ninguna manera en esas naciones y en esas legislaciones. Las leyes se promulgaron según los dictados de sus propias conciencias. Entonces todas las personas tienen la facultad de conciencia y es en esa en la que los cristianos apelan a la predicación y al modo de vivir. La conciencia de un creyente ha sido regenerada por el Evangelio, pues pudimos haber pasado de una conciencia insensible y cauterizada por el pecado a una nueva o buena conciencia. La Biblia tiene extenso tema sobre el tema de la conciencia. Simplemente hablemos, y se habla inclusive de mala conciencia, los que se extravían y se vuelven insensibles y se puede contaminar, como dice Tito 1:15. El apóstol Pablo habla de ello. Entonces tenemos que la existencia de Dios está asentada primero en la creación. Podemos decir que Dios existe porque hay una creación y esa creación da testimonio de la existencia de un creador. Lo segundo, la conciencia. La conciencia, lo que determina lo bueno o lo malo. Algunos dicen que eso está determinado es por la cultura, la sociedad, los parámetros sociales, los estigmas sociales y familiares. Bueno, probablemente muchos de estos entornos puedan encuadrar ciertas cosas de conciencia, pero hay otras cosas que no requieren de un encuadre social, de una estigmatización, de ser estigmatizada socialmente o de ser implantada socialmente o familiarmente, porque la conciencia misma da razón de que son malas en sí mismas. Entonces tenemos la conciencia, tenemos la creación, tenemos un paréntesis que es el conocimiento de la ley. En este sentido, el que conoce la ley, el que conoce, el apóstol Pablo habla de la ley de Moisés, el que conoce el testimonio de Dios en el Evangelio, pues obviamente el testimonio de la Escritura es un testimonio vivo, eficiente y eficaz de la existencia de Dios. Pero pasemos al tercer punto, la tercera fuente de la existencia de Dios. Si la creación da testimonio de Dios, si nuestra conciencia que determina lo bueno o lo malo nos excusa o nos acusa, da testimonio de un Dios que ha colocado una moralidad y una normalidad moral, por decirlo así, en nuestras conciencias, la última y gran revelación de Dios que da testimonio de su existencia es Cristo mismo. Y en el capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, Cristo se ha revelado, o Dios se ha revelado a través de Cristo, Dios hecho carne. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Cristo es la última, máxima y gran revelación de Dios para con la humanidad. ¿Dios existe? Sí, alguien dice. Entonces, ¿cómo tengo pruebas de que Él existe? La creación da testimonio de su existencia. ¿Pero qué más? La conciencia que determina, acusa o excusa, que le enseña a una persona, así no conozca el Evangelio, qué cosas son malas. ¿Por qué huye el asesino? Porque sabe que es malo. ¿Por qué huye el ladrón? Porque sabe que es malo. Cuando en una sociedad, aunque no haya Evangelio, se comete algo que esa sociedad ha designado como delito, entonces la conciencia ya determina que eso es malo y que no es bueno que se haga. Pero una tercera gran razón es, y una tercera gran evidencia, y una tercera gran revelación de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a dar testimonio de la existencia de Dios, porque Cristo es Dios hecho carne. Bien dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo es la evidencia, digámoslo así, ¿sí? Viviente. Cristo es el testimonio viviente y humanizado y humanado de ese Dios invisible. En Cristo podemos ver a Dios, su bondad, su misericordia, su gracia, su favor, su salvación. Así que Cristo Jesús, la última y máxima revelación del Padre, es el testimonio enorme. Y es que hay personas que no tienen problema con el asunto de la Escritura, ni siquiera tienen problemas con el asunto de creer en Jesús, pero sí tienen un gran problema cuando se les dice que Jesús es Dios. Porque si Jesús pasa desapercibido, sería un maestro más, un profeta más, un iluminado más. Pero cuando decimos que Jesús es Dios, estamos diciendo que lo que Él dijo e hizo es palabra de Dios, es obra de Dios, es Dios mismo obrando. Entonces la historia misma, aún la historia secular, da testimonio de la existencia de un personaje llamado Jesús. Léase cualquier libro de historia secular y se mirará que hubo hace más de 2000 años en Jerusalén ese personaje llamado Jesús. Ni siquiera las grandes religiones, llámese el Islam, el budismo, el hinduismo, ni siquiera el judaísmo, niegan la existencia de este personaje. Pueden negar su divinidad, pueden discutir sobre su divinidad, pero eso es otro tema. Pero que Jesús vino y estuvo en la tierra, eso es indiscutible. Ahora, si Jesús vino y dijo que era Dios hecho carne, así que tenemos la última y máxima revelación de que Dios existe. Por eso cuando hablamos del cielo y del infierno, por ejemplo, las personas dicen, ¿pero quién ha venido de allá para hablarnos de eso? Bueno, Jesús vino de allá. Él vino desde la eternidad, dice Filipenses capítulo 2, que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hechose semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, muriendo en muerte de cruz. Así que lo que Jesús dice es cierto, porque es palabra de Dios, porque es Dios hecho carne, Dios hecho hombre. 3 testimonios o evidencias de la existencia de Dios: la creación, la conciencia y Cristo. Podríamos entonces mencionar esa cuarta, el conocimiento. El conocimiento a través de la ley de Dios, y en este caso el conocimiento a través del Evangelio. La Biblia es un libro sin igual, es un libro incomparable. Vamos a tener ese tema, lo vamos a tratar aquí en Confinados, si la Biblia es la palabra de Dios o una palabra de Dios. La Biblia es un libro único. No hay el Corán que pueda igualarse a la Biblia. Ni siquiera los escritos de los grandes iluminados hinduistas, ni de los grandes filósofos. La Biblia es sin igual, es palabra de Dios, revelada a nosotros. Y ella dice que Jesucristo es Dios, que vino y se encarnó, se humanó. Así que, si alguien le pregunta a usted alguna vez, ¿Dios existe? La respuesta es sí. Si ellos dicen, demuéstremelo, usted dice, no puedo demostrárselo, no puedo meter a Dios en un tubo de ensayo, no pasaría la prueba científica, no pasaría por el carbono 14, porque Dios no es materia para ser estudiado. Pero el método científico no podría aplicársele a él. Pero sí podemos hablar de la existencia de Dios en estos 3 argumentos. Vuelvo a repetir. La creación es una evidencia de la existencia de un creador. Ese es Dios.
Alguien dice, no, eso es evolución, venimos del mono, y el mono ¿de dónde viene? No, venimos de la gran explosión, de la nada. Hemos dicho que grandes científicos en estos últimos tiempos han dicho que de la nada no viene nada. Tuvo que haber una fuente principal que pusiera allí una materia X para hacer una explosión. No puede venir de la nada. Entonces creemos que el origen de todo es Dios. Dios es el origen de la creación, el creador mismo y el sustentador mismo de la creación. Pero un segundo argumento que todos poseemos, a no ser que la tenga cauterizada, y puede que sea así a causa del pecado, de la dureza del corazón del hombre, es la conciencia. Hay naciones que han establecido sus leyes y esas leyes rigen esas naciones, legislan a esas personas, aunque ellos no sean países o tribus o culturas regidas por el Evangelio. Esas leyes se imponen y se imparten a través de una conciencia individual y colectiva, una conciencia que determina lo bueno y lo malo, una conciencia que excusa o acusa. Esa conciencia es un gran argumento para decir que Dios existe porque Él ha puesto esos límites morales en la conciencia. Es lo que hoy la sociedad moderna quiere acabar con toda la sociedad misma, a través del feminismo, a través del homosexualismo, a través de identidad de género, vienen a destrozar todo lo que naturalmente fue puesto en nosotros como algo normal. Es que es normal, no se necesita tener el Evangelio. Simplemente piense en esto, que el sol ilumine y caliente es normal, que el agua moje es normal. Si es agua dulce, no solamente moja, sino que sacia nuestro sed. Eso es normal, eso es natural. Que un caballo pues esté con una yegua y los dos tengan un potro, eso es normal. Que la hierba crezca es normal. Que la luna salga de noche, eso es normal. Hay leyes de la naturaleza que son normales. También el ser humano fue hecho con una ley natural. Es el hombre con el pecado quien ha querido quebrantarla constantemente. Solo el ser humano es la única criatura que se autodestruye y que se cuestiona y va en contra de su naturaleza misma. Pero si usted ve el resto de la creación, todos giran en torno a cómo fueron creados y para lo que fueron creados. Los pájaros cantan, no hemos visto el primer loro que se volvió, digámoslo, carnívoro, no hemos visto un animal que pierda su naturaleza. Pueden haber excepciones, pero por la manipulación humana. ¿Esto qué argumenta? Que la conciencia no es algo que impartió el cristianismo ni el judaísmo. En una tribu, vuelvo a decir, una cultura muy alejada, hay una normatividad. Esa normatividad fue puesta por la conciencia. Dios nos hizo seres morales que pueden determinar y tener la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. El tercer gran argumento de la existencia de Dios es Cristo. Si usted que ve y escucha este video cree en Cristo, usted no puede ser un ateo. Ese sería un absurdo, porque Cristo es Dios hecho carne y vino a dar testimonio de su Padre. Entonces es imposible que alguien crea en Cristo, en Jesús, y diga que es ateo. Ahí tiene una confusión enorme que tiene que resolver. Cristo es Dios, por lo tanto vino a dar testimonio de Dios, es Dios hecho carne. Dio testimonio del Padre, del Creador, del sustentador de todo. Así que tenemos tres grandes argumentos en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, tres grandes cosas, revelaciones, manifestaciones que nos dan a nosotros argumento para creer en la existencia de Dios. Creación, conciencia y Cristo. Ahora, no se necesita nada más. ¿Por qué no se necesita nada más? Porque con las tres tenemos suficiente. Desecha la creación, no seas creacionista. Listo, no soy creacionista. Alguien puede derrumbar también el asunto de la conciencia diciendo que es un constructo social para manipular a las masas, para manipular a la gente. Listo, deséchela. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a negar que vino un personaje? Los libros históricos, no la Biblia nada más. Busca cualquier libro. Te dará el testimonio de que Jesús existió.
Ah, pero sí, Jesús existió, pero murió. Sí, pero resucitó. Alguien puede preguntar, muéstreme dónde resucitó. ¿Por qué creen que resucitó? Porque resucitó. No solo la Biblia lo dice, sino que han pasado más de 2000 años y no han encontrado ni su cadáver, ni su cuerpo, ni lo encontrarán. Más fácil, los arqueólogos han excavado y han encontrado fósiles que datan de miles de millones de años, según ellos, pero no han podido encontrar los huesos de un individuo que murió en una ciudad más pequeña que la nuestra, llamada Jerusalén, a los ojos de todo mundo, en una tumba vigilada. Entonces alguien podría, se esfumó. Bueno, hay unos locos que dicen que era un extraterrestre y entonces se traspasó, pero no, Él es Dios, venció la muerte, resucitó. Con Jesús puede que los otros dos argumentos no te sirvan, aunque siguen siendo verídicos y fuertes, pero no puedes deshacerte de la última prueba. Verás, la existencia de Jesús es un testimonio único, poderoso, fundamental y enorme, una barrera indestructible de que Dios existe y se reveló a través de su Hijo Jesús. Oremos y demos gracias a Dios porque la existencia de Él es real, es innegable. Se dice que se necesitan muchas más pruebas para poder negar su existencia que las pruebas que necesitamos para creer en su realidad. Así que demos gracias a Dios, bendigámosle a Él, porque en su palabra tenemos la luz de la verdad. Y bien dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Ahora, si usted niega la existencia de Dios por los problemas que está pasando, ese argumento no le sirve. Todos tenemos problemas. Pero es que yo sufro mucho. Cristo sufrió y sufrió en la cruz y jamás negó la existencia de su Padre. Pero es que no entiendo por qué el mundo, si Dios existiera, dicen algunos, no habría tanto sufrimiento en el mundo. ¿Quién dijo eso? Si Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. El mundo mismo crucificó a Jesús. El mundo mismo clavó al Hijo de Dios en una cruz. ¿Y eso negó la existencia de Dios? En ninguna manera. No hay ningún argumento personal que puedas usar para negar su existencia. Puede ser que estés dolido, conmovido, puede ser que estés amargado, puede ser que no entiendas, que no comprendas lo que está pasando, que no lo asumas, que no lo aceptes, puede ser todo eso, pero nada de ello es suficiente para negar su existencia. Cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham hace mucho tiempo, después de que las Torres Gemelas cayeron por ese atentado terrorista, le preguntaron, ¿y si Dios existe, dónde estaba Dios el día en que las Torres Gemelas cayeron? Ella preguntó muy acertada y sabiamente. Dios estaba en el mismo lugar que estuvo cuando nosotros matamos a su Hijo en la cruz, en su trono, alto, sublime, gobernando el cielo y la tierra. El hombre tiene voluntad y la ha usado para destruirse y destruir la creación. Eso no es culpa de Dios. No es culpa del Creador, eso es culpa de la criatura.